Desde que somos bien pequeños nos manipulan de una manera que en primer lugar nos dicen que el dinero es malo, ¿vale? Además, si os fijáis en todas las películas de Disney incluso, ya te van poquito a poco calentando la cabeza con que los ricos son avariciosos, que el dinero es malo, etc, etc. Y además, quédate hasta el final del vídeo porque vas a saber mi opinión respecto al dinero y cómo los gobiernos, el sistema, la Matrix o como lo queráis llamar, nos van manipulando desde que somos pequeños en nuestro sistema de creencias para luego utilizarnos a placer de ellos y hacer con nosotros lo que quieren. Para que veáis que el dinero realmente es una herramienta de supervivencia más que otra cosa, más que para tener un coche bonito, tema de estatus que también, pero que al final es que prácticamente se necesita para eso. Y es que, como os iba diciendo, si os fijáis, desde que somos pequeños ya, en cuanto a la riqueza, lo tratan por un lado, pero luego además es como que vanaglorian mucho el tema de los conflictos bélicos, el honor, el luchar por tu país, las películas estas de, yo qué sé, tipo salvar a soldado Ryan y cosas de esas. Y realmente, si lo analizas, es una barbaridad. O sea, por un lado te están diciendo que algo que es simplemente un intangible, o bueno, o un tangible, ¿no? Si es dinero físico, realmente es algo malo. Y sin embargo te hacen como que es algo bonito el ir a un combate, a luchar y a asesinar, a matar a otras personas, ¿vale? Bueno, de hecho que sepáis que yo no soy ni una persona que sea de estas de ni un hippie ni nada de eso, ¿eh? De hecho, bueno, yo incluso fui militar y bueno, tal vez debido a todo eso, ¿no? A que yo jugaba a los videojuegos y veía las películas y bueno, pues se me iba un poco la cabeza con esos temas. Ahora ya que tengo más años, lo veo con otra perspectiva. Y es que en internet, ahora en YouTube, estoy viendo una tendencia de narices de la propia guerra de Ucrania, donde los soldados van con cámaras y lo estás viendo, lo estás viendo en real y estás viendo cómo se están. Pues eso. Es que luego no puedo decir ciertas palabras porque luego YouTube penaliza todo tipo de cosas. Pero ya os imagináis, ¿no? Pues lo que se hace en un conflicto de estos. Y es alucinante porque lo ves en directo y parece un videojuego y claro, es algo que si analizas, dices, qué barbaridad. ¿Qué es lo que sucede en relación con el dinero? Vamos a ir un poco más al grano. Que al final, en estos conflictos, la gente que está en primera línea es la gente que tiene menos dinero y por lo visto, y además os estoy hablando del bando ucraniano, no del ruso, que se supone que en Rusia es un país más dictatorial, ¿no? Que Ucrania. Y Ucrania pues se supone que es algo más demócrata, más occidental y tal. Y me sorprende decir, o sea, que si tienes dinero, no vas a la primera línea y si no tienes un duro, te mandan directamente, pues eso, a ser carne de cañón. Es sorprendente. Y curiosamente, ya sabéis que a mí me gusta mucho el boxeo. Bueno, a lo mejor no lo sabes, que lo sepas. Y bueno, pues sigo a muchos boxeadores que son ucranianos, sigo también a muchos que son rusos. Y hubo uno de ellos que sí que estuvo por lo visto en el frente, pero no dicen en qué línea estuvo. O sea, a lo mejor estuvo allí. A ver, yo puedo estar en la guerra de Ucrania. De hecho, si veis en el propio conflicto, en muchas ciudades siguen haciendo vida normal a día de hoy. Luego otras están reventadas, pero en otras siguen haciendo vida, entre comillas, normal. Y pues bueno, pues este boxeador no sé de dónde iría, pero lo vendieron así como que había estado combatiendo. Pero, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? Que al final, si tú tienes dinero, en primer lugar, muchísima gente que tuviera dinero y cuando empezó el conflicto seguramente se han ido de allí, no se han quedado allí. Han cogido y en cuanto que han visto, o cuando vieron que el tema se puso mal, cogieron y se fueron y ya está. Y estarán ahora en otro lugar. Pero es que incluso si al final te quedas allí, ya estamos viendo casos pues de eso, de que la gente que tiene dinero se queda y les mandan a lo mejor, les alistan, les llaman a filas, pero tal vez están a, yo qué sé, a 500 kilómetros del frente y están ahí en temas logísticos y cosas de esas, que realmente no llegan a entrar en combate. Entonces, cuando los estados nos cogen y nos
En primer lugar, nos absorben la riqueza, ¿no? Pues mediante impuestos. Pero luego además te van calentando la cabeza, y más en países como en España, pues eso de que el rico es avaricioso, de que es malo, que no sé qué. ¿Qué están haciendo ahí en realidad? En realidad te están quitando la única herramienta que podrías tener para que en caso de que ellos te necesiten para este tipo de historias, que no puedan disponer de ti. Te están quitando esa herramienta. Si todo se complica y tú tienes esa herramienta, te vas a poder ir. Pero sin embargo, si no, y ahora me diréis, uy, esto es muy poco patriota, muy poco tal. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando alguien me dice, no, es que si dices eso es que no eres patriota, hombre, pues yo sí que me considero patriota. Es como el tema de los youtubers, ¿no? Los youtubers son muy malos y la gente que tiene dinero y se va de España es muy antipatriota, y resulta que los flojos que están cobrando paguitas es gente que es muy patriota, porque es que al final en realidad estamos gobernados por gente que tiene ese tipo de pensamiento. Y la gente que tiene ese tipo de pensamiento, desde mi punto de vista, es gente floja, la mayor parte de ellos, que bueno. No me quiero meter en rollos de política porque al final no llevan a nada bueno. A mí ya sabéis que me gusta trabajar, esforzarme día a día, etcétera, etcétera. Y creo que cuando haces eso te termina yendo bien. Es inevitable. De hecho, el otro día estuve en un estudio de grabación y hablaba con el dueño del estudio, y estábamos hablando de temas de editores de vídeos. Y me decía que había una demanda terrible, porque le pregunté yo por un editor, y me dijo que la cosa que estaba mal, y digo, madre mía, y luego la gente se queja de que no hay trabajo. Pero si es que tú puedes aprender a editar un vídeo en YouTube y ya tienes trabajo. O sea, que hoy en día con internet, con las nuevas tecnologías, ChatGPT, que es gratis, te puedes buscar la vida de mil maneras. Yo creo que cualquier persona que tenga un poco de iniciativa, bueno, y la prueba la tenéis en que gente, inmigrantes que vienen a España con una mano delante y otra detrás, se ponen a trabajar aquí en España y al final terminan teniendo una vida digna, una buena vida, ¿vale? No os voy a decir que sean millonarios, pero bueno, incluso conozco gente que han venido de fuera y mediante el trabajo y mediante el esfuerzo han montado negocios y les ha terminado yendo bien. O sea que al final es un poco eso. Pero claro, si te crees toda la película esta que te cuentan, lo primero en televisión te cogen y te idiotizan por todos lados. Que si los programas estos de mierda de cotilleos, luego te ves una peliculita de estas de conflictos bélicos y ves lo bonito que es el ser carne de cañón y uy, que es un honor, qué bonito, tal. Todo ese tipo de historias. Y luego por otro lado, te están parasitando todos tus recursos económicos de ciertas formas, pues al final dices tú, joder, pues claro, cuando pasa cualquier cosa, pues ya te ves atrapado y que al final no puedes hacer otra cosa. No puedes hacer otra cosa que no sea hacer lo que te terminan ordenando, que es ir a ser carne de cañón. Y encima, pues como hemos hablado, que cuantos menos recursos tengas, pues más carne de cañón vas a ser, y es súper triste. Yo veía los vídeos estos de YouTube y me dan una pena, porque es que al final ves a los chicos rusos contra los ucranianos, chavales de 20 años ahí, que están haciendo eso, no saben ni por qué. Bueno, sí, ellos dicen, a ver, los ucranianos todavía pues es como que tienen más razón, ¿no? Porque al final se supone que te han ocupado tu país y bueno, pues vas ahí a luchar. Pero los chavales rusos, que muchos de ellos fueron engañados cuando empezó todo el tema de la operación, que se pensaban que eran unas maniobras militares y de repente se ven envueltos en eso. Pues imaginaos, qué triste, qué pena. Pero bueno, al final es lamentable, pero el mundo funciona así. Y volviendo al tema de la inversión y al tema del dinero, en realidad yo es que siempre he visto la inversión y el dinero ya no como algo para tener un estatus o tener un coche mejor, que también, pero ya sobre todo por salvar a mi familia en caso de que algo se pusiera muy complicado. eh, ten- pues eso, tener una herramienta que te dé seguridad. Y de hecho lo pudisteis ver cuando pasó todo el tema este del problema grave de salud que hubo, y yo siempre lo decía, una persona que tenga mucho dinero en aquella época, cuando todo se complicó, necesitaba respiradores de estos artificiales. Y si en aquel momento tú tenías dinero, un respirador artificial a lo mejor te valía 20 y pico mil. Pero ya sabéis cómo es la ley de la oferta y la demanda.
que vale 20 y pico mil y se lo van a dar a uno, si tú pagas 50.000, ya te digo yo que en vez de dárselo a ese, te lo dan a ti. Entonces al final, pues la gente con muchos recursos, con mucho dinero, pues es que es pura estadística y probabilidad. Van a tener una mayor esperanza de salvar sus vidas. Así que nada, vamos a dejar el vídeo aquí. Simplemente una reflexión, darle una vuelta y cuando os venga la gente a hablar de dinero desde ese punto de vista negativo, al final el dinero, si tú eres un idiota y tienes dinero, te va a amplificar el ser un idiota, pero si tú eres una buena persona y tienes dinero, pues vas a tener más capacidad de ayudar a las personas y todo eso. Bueno, tenéis el ejemplo del mayor youtuber que hay, que es MrBeast, y pues todas las cosas buenas que hace por la gente con todo el dinero que tiene.